reconocimiento, pero lo voy a dar al final porque quiero, sí que cuando estábamos cantando, solamente quiero reconocer rápidamente a aquellas personas que nos están visitando. Si nos está visitando por primera vez, nos levantaría su mano, déjenla en alto, no la bajen todavía. Déjenla en alto y le bendiga. Un placer tenernos con nosotros. Dios les bendiga. Déjenla en alto, déjenla en alto. Y si se cansa, pues cambie a la otra mano. Queremos darle información sobre nuestra iglesia, pero también si nos ponen su información, no la vendemos, no la regalamos, sino simplemente le enviamos una tarjeta de agradecimiento por estar en este día de hoy. Al final del servicio también tenemos un obsequio para ustedes. Eso sería un gozo tenerlos en este día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es la que habla a nuestros corazones, Señor. Y Padre, como dice Juan el Bautista, que yo mengue para que Cristo sea glorificado. Sé tú hablando en nuestros corazones hoy día a través de tu palabra, tu Espíritu Santo y tu siervo. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la serie preparándolos para la venida del Señor, y como repito y repito semana tras semana, nos estamos preparando primeramente para celebrar la Navidad, que es el cumpleaños de Jesucristo. Tengo siempre que hacer énfasis básicamente que Él no nació en diciembre 25, que no necesariamente fue en diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a estar hablando de esto más adelante con referente a por qué lo celebramos y por qué deberíamos celebrarlo, pero esto es otro mensaje. Pero en Malaquías se están preparando para la venida del Mesías por primera vez. Se estaban preparando, nosotros nos preparamos para la venida de Él por segunda vez, en segunda ocasión, que Él va a regresar. Y estaba en Malaquías 3, uno de los pasajes que muchos de los pastores predican exactamente sobre el diezmo, pero cuando hablamos del capítulo, hablamos de que dar, como dijo el pastor Ludwig, en parte de alabanza, dar es una expresión de adoración a Dios. Es un barómetro espiritual que nos enseña dos cosas. Fíjense que nos enseña dos cosas: cuánto amamos a Dios y en cuánto confiamos en Dios. Esos son dos principios bien básicos con referente al dar. No es una transacción económica, sino es espiritual desde un punto de vista. ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en Malaquías? Los sacerdotes traían básicamente no lo mejor. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y la pregunta es, ¿se merece Dios lo mejor? ¿Okay? Él quiere lo mejor de nosotros. Básicamente los sacerdotes lo que traían básicamente era sustitución de lo que es lo mejor. Cuando Jesucristo se enfadó y empezó y estaba bajo control, porque Él nunca pecó, estaba en dominio propio. Me encantan los versículos anteriores, antes que empezara a tirar las mesas y a estar dando latigazos. Él se sentó tranquilamente y empezó a hacer ¿qué? Nudos. O sea, Él no estaba airado, pero Él estaba bajo completamente ¿qué? En control, porque lo que estaban haciendo negocios con las ofrendas y los sacrificios que traían para el altar de Dios. En otras palabras, venían, no, este becerro no llena las cualificaciones porque este becerro es visco, o este becerro tiene una cicatriz. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacían? Vendían otro becerro que estaba en mejor condición, y este lo guardaban, pero lo vendían después a otro que estaba en peor condición. Pero el caso de Malaquías aquí es peor aún todavía, porque ellos no estaban dando ¿qué? Lo mejor. Ellos traían sacrificios, y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuál es nuestro mejor. Entonces, si me pregunta, entonces, pastor, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo dar? Porque ¿qué es lo mejor mío? Y lo vemos en Caín y Abel. ¿Okay? Caín dio una ofrenda que no fue agradable ante ¿quién? Ante Dios. Nuestro corazón, le voy a hacer dos principios bíblicos que están en la Biblia, no solamente en el Viejo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento. Primeramente, da de lo mejor, saca la primera parte, because that's the best. Por eso le damos el primer día de la semana, que es ¿qué? El domingo, el día de resurrección. Entonces sacamos la primera parte para ¿quién? Para Él, demostrando dos cosas: que confiamos en Él y que lo amamos a Él. Entonces son dos principios para nosotros entonces aplicar ¿qué? En nuestras vidas. Entonces eso debe ser una distinción entre nosotros y el mundo. Eso nos diferencia a nosotros en cómo manejamos y entendemos la finanza, porque venimos desde un punto de vista de una relación personal con el creador del universo, y que todo le pertenece ¿qué? A Él.
Por lo cual entonces corremos y manejamos y administramos todo lo de Él como Dios quiere que lo administremos. Y hace una distinción entre los justos y los malos y los impíos. Leímos: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y preguntáis qué hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. O sea, ¿por qué servir a Dios? Básicamente le están diciendo: ¿qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Vean lo que esto es casi un insulto para Dios. ¿Okay? Porque en otras palabras están diciéndole: nosotros te servimos y no nos salen las cosas como nosotros ¿qué? Queremos. ¿Me están siguiendo? Esa es la pregunta que le están haciendo, y es porque básicamente no conocen a Dios. Por eso mucha gente hoy en día está de moda, o el año pasado, varios años, los últimos años, varias personas que supuestamente eran cristianos ya no son cristianos. La razón es porque nunca fueron cristianos. Eso no es lo que yo creo, eso es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra dice: se fueron de nosotros porque no eran ¿qué? De nosotros, pero se fueron para que supieran que nunca fueron de ¿qué? De nosotros. Porque si usted está aquí y ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora dentro de usted, es imposible regresar atrás. Es imposible. Dice: sí, porque el trabajo que Él comenzó, Él lo va a ¿qué? Acabar. Filipenses 1:6, ¿no? Vea que es una carta, pastor, y el 2:12 de Filipenses, que dice: cuidaos de vuestra salvación. Pues es bien fácil, ya lo leímos en Filipenses 1:6, continúa la carta y el 13 explica. Porque Él es el que da ¿qué? El querer como el poder. Y la palabra la tradujeron erróneamente, porque en el hebreo original no dice cuidaos, dice ocupaos en vuestra salvación. O sea, la salvación que nosotros tenemos la trabajamos porque Él es el que pone el deseo y el querer ¿qué? De poder. Entonces ellos no entendían realmente y estaban esperando muchas veces la recompensa de Dios. Pero ¿por qué si yo sirvo a Dios no me salen las cosas como me deben salir? Es porque no entienden la cruz. Porque si Cristo es nuestro ejemplo y vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario, no le salió como Él quería que le salieran, porque Él mismo dijo: Padre, si es posible, pasa de ¿qué? De mí esta copa. Y eso es lo que es violento. Violento en el sentido de que tú no entiendes que yo soy tu Dios, tu creador, que yo estoy en control de todo. Y ellos por lo menos tenían una excusa, porque ellos no habían visto al Cristo resucitado. Usted y yo lo hemos visto. Entonces Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y por eso, aún en medio de todo esto, Job es tremendo ejemplo para nosotros, que aún pasando lo que estaba pasando, siendo el hombre más santo de su época, él dice: yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Yo sé que mi Redentor vive. Él entendía esto. Aún José, cuando sus hermanos lo vendieron en Génesis, él seguía ¿qué? Adorando ¿qué? A Jehová. Porque Jehová le había dado un sueño. Él entendía el llamado en su vida. Nuestro sueño no es un sueño necesariamente visible, es un sueño entendible, que un día estaremos morando en la eternidad con Él. Para la eternidad, ¿para qué? Para siempre. Que Él está preparando un lugar para nosotros que en el cielo. Es entonces entender realmente que lo que nos pasan aquí es cosas que son ¿qué? Temporeras. Y no lo servimos para que Él nos dé bien. Él ya nos dio bien, dando a su Hijo Jesucristo. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Y eso es lo que se refiere aquí. Y esto es lo que sucede. Lo que ellos están explicando. A mí me encanta poner palabra de Dios con palabra de Dios. Porque entonces el Salmo 37 le está explicando aquí básicamente cómo ellos se sentían. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No quiero, nuevamente, cada vez que hablo este verso tengo que explicarlo, porque usted puede decir: pero es como una contradicción de lo que acaba de decir. No. Deleítate en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué sucede? Cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando tú has puesto tu vida en las manos de Dios y le has entregado todo al Señor, entonces tu corazón empieza a cambiar porque te estás deleitando en Él. Y entonces tu corazón quiere las cosas que Él quiere. Esa es la diferencia. No es que te deleitas, bueno, me voy al Señor para que Él me dé esto y esto y esto. No, es que no entendimos entonces lo que eso significa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda en silencio y espera ¿qué? Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará. Ahí no está dando palabras. Ayer hablaba en el servicio de acción de gracia que menospreciamos la palabra cuando no le damos el valor a lo que dice la palabra. Pero me puse a meditar en esto. ¿Realmente tú quieres castigo para los impíos? ¿Realmente tú quieres que los impíos no progresen? ¿Que ven el juicio de Dios? Porque como tú estás sirviendo a Dios, a ellos las cosas les va bien y a ti te va mal. Te hago esta pregunta entonces: ¿cuántos tienen familiares que no conocen a Cristo? ¿Okay? ¿Cuántos quieren que le vayan las cosas bien mal a ellos? Oh, ¿me están siguiendo? Entonces, queremos la misericordia de Dios para nosotros, para nuestra familia, pero ¿y aquellos que progresan, que aún se burlan y tientan a Dios? Es que Dios es misericordioso, porque como he dicho anteriormente, nosotros los cristianos, los que se han entregado su vida a Cristo, nos olvidamos muchas veces de donde Él nos sacó y empezamos a hablar mal de ellos, lo que éramos nosotros antes. Hello. Por ejemplo, eso es como casi un colombiano se hace americano y él empieza a hablar mal de los colombianos. Ajá. Sí. Esos señores y señoras. ¿Ok? Dios los libre. Gracias a Dios que yo soy americano. No. Y eso usualmente no pasa porque usualmente tú amas la patria tuya, porque tienes familia en tu patria y tienes personas allá, pero como de repente nos convertimos en... Gracias a Dios que yo no soy como aquellos ahora. Entonces la misericordia que de Dios, servimos a Dios porque amamos a Dios. Pero mire lo que entonces Dios le dice. Yo le puse el memorial y juicio a los que temen a Jehová. The memorial judgment of the repentant man. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. O sea que había un grupo, ¿okay?, dentro de este grupo que temía a Jehová. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él el memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Dios tiene un récord. Todo lo que tú estás haciendo, ¿está haciendo qué? Escrito. Entonces no tienes que sacarle cuentas a Dios de lo que hice, lo que hice por él, lo que hice por un hermano, lo que hice por... Y ahora no me salen las cosas como yo esperaba que me salieran. Dios tiene un récord. Dios está escribiendo todo. Yo creo que en Malaquías él está hablando aquí, dejando saber a este grupo que así como un rey, todo reino tenía lo que se llama el libro de memoria. Todo rey tenía el libro de memoria, donde entonces iban y leían para acordarse de lo que había ocurrido en el pasado. Esto se ve en el libro de Ruth. ¿Okay? Brinqué. En Esdras está que, siendo que nos mantiene el palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a saberlo al rey, para que busque el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicar a los reyes y a las provincias. En otras palabras, en el libro de Esdras vemos como traigan los libros de memoria. En el libro de Ruth vemos cuando el rey estaba leyendo y se acordó que de Mardoqueo, lo que Mardoqueo había hecho. Dios tiene un libro de ¿qué? De memoria.
memorias. So, Dios le está dejando saber a este grupo que le teme al que, así como hay un libro de memoria en casa del rey, nada pasa por desapercibido de las manos de quién. De Dios. De Dios. Entonces él continúa con el capítulo 4 con una advertencia para cada grupo. Él le llama el remanente de Dios y los que menosprecian a Dios. Tú puedes ser bueno, tú puedes ser religioso y aún menospreciar a Dios, porque la palabra menospreciar es no dar el valor que Él se merece. Eso es lo que menospreciar es. O no es apreciar algo, es simplemente menospreciarlo. O yo amo esto, pero no amo lo otro. Por eso el inglés es un idioma, si hay americanos aquí, perdón, un idioma más barato. Y digo esto más barato porque una palabra puede decir un montón de cosas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántos aman a sus nietos? Pepe. No brinques todavía, mire, ya se volvió la hermana carismática, nunca levanta la mano, oh, gloria, aleluya. Ok, está bien. Ok, ok. Y le digo, ¿y amas al hot dog? O un arroz con coco o algo así. Okay. ¿Me están siguiendo? Usan la misma palabra de amar un plato de comida o de amar algo por amar a algo. ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la diferencia? Okay. De amar algo. Eso es una diferencia entre amar el deporte y amar a un hijo o a un nieto o a un ser querido. Esa es la diferencia. Entonces, cualquier cosa que es secundaria la menospreciamos. Cualquier cosa que es secundaria. Digo, mi esposa, mi amor, yo te amo, pero este fin de semana me voy a un torneo de baloncesto. Nos vemos en una semana. Algo así. La advertencia que le da, mira la advertencia que da el remanente. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estópata todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, cuando dice advertencia, ciertamente, o sea, verdaderamente viene que Jehová usa la palabra y la vimos en capítulo 3, también 4 nuevamente. Fuego refinado. Va a quemar, dice, ni una raíz ni una rama sobrevivirán. Vea esto. Dios es fuego consumidor, pero Dios es fuego. Y fíjese, el fuego es útil e indispensable. Y especialmente en aquella época. Se usaba para cocinar, para obtener calor, para cazar. Era súper importante en aquella época y más hoy en día todavía. Usaban para sobrevivencia, para protegerse del incremento del clima, para ahuyentar los animales, para iluminar los caminos. Pero entonces, el mismo fuego, ese fuego que estamos hablando es el mismo fuego, el fuego que causa la destrucción más grande del mundo. Visité Chicago hace unos años atrás y una cosa, ¿cuántos han oído del famoso fuego de Chicago? Y básicamente lo que hizo fue que quemó completamente la mitad de la ciudad. Dice, ¿cómo quema una mitad y no quema la otra? Y básicamente fue una vela. Dice, no sé si los historiadores, si es verdad que estaba leyendo, creo que en un granero había una vaca y le dio una patada y la vela cayó, y el viento de Chicago, el que estaba en Chicago, o sea que ese viento es bien fuerte, voló hacia un lado, si no me equivoco, al norte, y quemó la ciudad completa. Sin embargo, la otra ciudad estaba bien, no tenía nada. El fuego puede causar la destrucción más grande. Los efectos negativos pueden ser no solamente los incendios, no solamente quema absolutamente y destruye todo, donde aún nada puede crecer, donde ese fuego ha quedado. Entra en nuestros pulmones el humo básicamente y nos puede hasta carbonizar internamente. Sin embargo, el fuego de Dios para los que temen a Jehová, para su pueblo, ¿es de qué? Es de beneficio, es de bendición. Sin embargo, para el que no teme a Jehová, es de maldición.
de maldición. Y finalmente entonces dice, bueno, ¿qué haremos entonces? Pues lo lleva a lo más obvio. Lo lleva al recordatorio de la ley de Dios. To remember the law of God. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío a los profetas, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. ¿No sabe qué hemos aprendido durante esta serie? ¿Okay? En guerra avisada no muere mucha gente. No, la mentira, ¿verdad? Nuevamente, en guerra avisada muere gente, lo que pasa es que muere menos gente. Porque esto nuevamente es el mensaje que le está dando. Cuando Malaquías está hablando aquí, recuerden que Malaquías significa mensajero, habla de la ley de Moisés. Ellos entendían exactamente a lo que se refería la ley de Moisés. El número 15 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Ahora nos vendamos. Para que acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seréis santos a vuestro Dios. Now, vean esto. Me encanta palabra con palabra porque es como si él estuviera exactamente, porque la Biblia escribe solamente una persona que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero fue revelada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Eso es bien obvio porque es imposible que alguien pueda poner todas las profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento y que se van a cumplir en diferentes 1000 años, en 66 libros, que van compaginados con solamente que una mente, porque hay un escritor solamente, y el Espíritu de Dios. Aquí le está diciendo básicamente, mira, no mires tu corazón, ni vuestros ojos, ni lo que veas, no te dejes llevar por lo que estás viendo, ni por los sentimientos, sino por la palabra de ¿quién? De Dios, es lo que le está diciendo. Es exactamente lo que Proverbios dice, 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas que sabio seas tú en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando se refiere confía en Jehová de todo tu corazón, no está hablando del taquicardia, o de la sangre que nos da, está hablando de la mente. Confía en Jehová con todo tu corazón, con todo tu intelecto, porque dice, pero no te apoyes en tu propia prudencia. No es que ignores tu prudencia, no es que dejes de usar el sentido común, sino que el sentido común lo traigas ¿qué? A lo que dice ¿qué? Dios, a su palabra. Entonces dice, reconócelo en todos ¿qué? En todos tus caminos. ¿Cómo tú reconoces después? Con su ¿qué? Con su palabra. Por eso Proverbios 28 dice que el que guarda sus pecados no prosperará, pero también mi pueblo falta por falta de ¿qué? De visión, de precepto, de palabra. Y me encanta la palabra de por falta de precepto. Y la palabra de precepto son parámetros, líneas. Por eso cuando usted está guiando, especialmente por la noche, gracias a Dios que ya crearon esas cositas que usted lo pone en ¿qué? Eso es lo que es la palabra del Señor. La única diferencia es que si usted es cristiano, esos están dentro de usted. Se llama, ¿sabe cómo? Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo. ¿Ok? No, pero vea esto. Mira cómo eso trabaja. Primero tiene que haber entregado su vida a Cristo. Tiene que haber nacido de nuevo. Y tiene que entonces entrar en la palabra para que vea qué dice el Espíritu ¿qué? Santo. ¿Ok? Entonces, eso va a ser contexto porque usted dice, oh, espérate. ¿Ok? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Ok? Que es la palabra, por lo cual hay que leerla, hay que meditar en ella, para entonces conocerla, para que entonces dice, eso dijo el pastor. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque entonces yo puedo
decirle usted un montón de mentiras. Usted me va a creer porque estoy parado aquí o porque vengo de una iglesia. No, usted es responsable por lo que yo digo. Pero entonces usted tiene que conocer entonces que la palabra, para entonces ella que sea la que lo guíe, cosa de que cuando esté mirando no tenga que mirar, Espíritu Santo, ¿ok? Que veline con la palabra ¿qué? De Dios. También en Romanos 12 es exactamente lo mismo que escribe el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, o sea, no te dejes llevar por este mundo, por este tiempo, por este siglo, sino que sea transformado, ¿ok? Renovado por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento, de transformación por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo era recién convertido, este pasaje no me gustaba tanto porque significaba que el mundo no es mi guía, que tengo que transformarme, pero a veces que yo no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice que es agradable y perfecta, pero a veces me hace hacer o decir cosas que para mí no son agradables. A mí no me agrada pedirle perdón a alguien. ¿A usted le agrada? ¿A quién le agrada ir donde alguien, perdóname? Pero de verdad, no perdóname a esos perdones a veces que usted le tira más a la persona lo que le hizo y lo va a mira, te perdono, pero me hiciste esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, ¿ok? De esa forma, mira, no me perdones porque me sacaste en cara todo lo que te había hecho. Porque no es natural. Hay cosas que no son agradables. Hablamos de dar. Si me dejas escoger a mí, no, yo prefiero consumirlo yo, darle y a alguien. Sí, porque Dios a veces te dice que le des a otras personas. Y sabe cómo es Dios. Es Dios, porque tú sabes que naturalmente no queremos darle a nadie. Naturalmente, a menos que sea una persona bien dadivosa. Pero ese es el Espíritu de Dios que trabajando que en uno, y es perfecto porque se cumple el plan de Dios, es perfecto. Es perfecto. El plan de Dios fue que Cristo fuera juzgado injustamente, puesto desnudo en una cruz para morir ¿por quién? Por nosotros. Eso se llama perfecto. Amén. Ese tipo de perfección yo no la quiero. Gracias a Cristo que lo hizo. ¿Por qué? Por mí. Cuando dice perfecto es porque tiene un plan perfecto. Siempre cuando vamos al Antiguo Testamento y Dios te dice, este va a ser el uniforme del sacerdote. ¿Okay? Y te da los colores, y te da las medidas, y te da exactamente lo que pone, porque cada parte del uniforme representaba a nuestro sumo ¿qué? Sacerdote, que es Cristo Jesús. Y siempre digo, gracias a Dios que no había un modista. Ay, pero ese púrpura se ve muy oscuro. Vamos a convertirlo más claro y lo convertimos en fucsia. Fucsia es un color, algo así. Algo así. Okay. ¿Me están siguiendo? No. O que Noé hubiera hecho el arca y yo soy Noé, yo le pongo un balconcito. Sí, porque así, en los cruceros te cobran por el balcón, te cobran hasta por la ventana. ¿Okay? Y no es ni tuya, por el tiempo que estés ahí. Un balconcito por lo menos para salir de vez en cuando. Pero no. Porque si hacen el balcón, ¿por dónde hubiera entrado el agua? Por el balcón. Pero tomaron las medidas exactas que de Dios. Media obediencia es ¿qué? Es desobediencia. Entonces Dios tiene un plan perfecto. Siempre Señor, yo no entiendo todo, pero tú sí tienes un plan. Malaquía entonces lo lleva y le menciona la ley de Moisés y el profeta Elías, los dos personajes que aparecieron en el monte de transfiguración. O sea, yo me imagino, Pedro se emocionó tanto, era el pobre Pedro que siempre le echamos que siempre mete el pie donde tiene que meterlo, algo así. Lo primero que hizo cuando lo vio, fíjese donde él menospreció a Cristo, porque él quería ser como Teresa cuando las Olimpiadas, que ponen por lo menos Cristo en el medio, y aquí está el de bronce, y aquí está el de y el de plata, están ahí, ¿verdad? O sea, comparando a Cristo aún, pero este es Moisés. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo él reconoció que era Moisés? Porque en esos tiempos no había baseball cards, ni esas taretas que tenemos ahora que vemos los jugadores, las estadísticas. Mire, ese Moisés no. O Elías, estaban ahí. Estaban representando dos cosas. Moisés estaba representando ¿qué? La ley de Dios. Y Elías el profeta ¿qué? Profeta de Dios.
Y aquí está entonces, Cristo es como culminando en donde toda profecía, toda ley cae sobre ¿quién? Sobre Cristo Jesús. Nos llevan a ¿quién? A Cristo, porque tú y yo no podemos seguir la ley. Es imposible. Fallamos. Y si la primera es amar a ¿quién? ¿A Dios qué? Ahora ni lo podemos decir, imagínense. ¿Cuál es la primera ley, el mandamiento? Con todo tu corazón, ¿verdad? Y básicamente vamos a ser honestos. Hay competencia entre Dios y yo. Porque mi naturaleza es amarme a ¿qué? A mí. ¿O amar a quién? A mis hijos. ¿O amar a quién? A mi esposa. Muchas veces antes ¿qué? Que a Dios. Eso es amar a quién? A Dios. Entonces Malaquías 1 diciéndole que él iba a enviar al profeta Elías para traer arrepentimiento al corazón de los padres, para que su corazón se volviera hacia sus hijos y el de sus hijos hacia sus padres. Y básicamente está repitiendo lo que dice Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Nuevamente va la línea con el mandamiento, honra a padre y madre, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Pero fíjense, ya Elías había venido cuando está escribiendo Malaquías. Por eso cuando viene Juan el Bautista en Lucas 1:13, se le aparece entonces a Zacarías, dejándole saber que el hijo que él iba a tener, que era Juan, ¿qué? Él y Elizabeth, él iba a ser, mire lo que él iba a hacer básicamente. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor al Señor un pueblo dispuesto. Estaba básicamente ¿qué? Profetizando, pero estaba trayendo. Por eso en Mateo 17 una vez él le dice, pero ¿dónde están los apóstoles? Aquí están medio perdidos, ¿verdad? Porque Jesús le dice, cuando descendieron del monte de la transfiguración, le dice, no digáis a nadie la visión, le dice, ¿ok? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vean esto. Entonces los discípulos preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga de primero? ¿Me están siguiendo? They missed that part. Es como hasta que él como que resucite. Como que no se preguntaron, como que siguieron en su mundo, ¿ok? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba. ¿Había hablado de quién? De Juan el Bautista. ¿A qué se estará refiriendo esto? ¿A que Dios sigue enviando qué? Profetas. Hoy está delante de ustedes Eloy el Bautista. I don't know. I mean, just leyendo lo que dice la palabra, lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso cuando dice, en guerra avisada no mueren. Sí, muchos van a morir, muchos van a perecer. ¿Por qué? Porque menosprecian ¿qué? A Dios y a su palabra. Y aquí está el manual de ¿qué? De nuestras vidas. Entonces el mensaje de Malaquías es bien claro. No menosprecien las cosas de Dios. Y concluye nuevamente con Moisés, Elías. Está relacionado en el monte Horeb. El monte Horeb es el monte de Dios, también se conoce como el monte de Sinaí, donde Dios realmente le dio ¿qué? Los 10 mandamientos. Lo bueno es que Jesucristo es tan sentido de común que Él simplemente le dio 2 mandamientos, que están los 10 ahí, por si no te lo sabes. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda ¿qué? Tu mente. ¿Y ama a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea, los primeros 4 mandamientos están ya ahí, no tienes que aprender de los 4, está ahí. Y el segundo dice, ama a tu prójimo ¿qué? Como a ti mismo, por lo cual si amas a tu prójimo no vas a robar contra él, no vas a desear la esposa de él, no vas a mentirle.
no vas a matarle. Pero algo bien interesante, porque en este monte donde seguir los 10 mandamientos, donde hay una relación de Elías con Moisés, hay también una roca, hay una peña. ¿Cuántos saben el corito? Hay una peña de Oreb que está brotando. ¿Agua de qué? Vida saludable para mí. Y en medio del desierto, ese fue el pecado de Moisés. En su molestia con el pueblo, le dio que golpeó la roca. Y no fue que golpeó, sino que le dio, y la roca es quien es Cristo. Porque si estás en Cristo, aunque estés en el desierto, vas a tener agua. Agua es lo número uno para sobrevivir. Era para ver si estaban pendientes. Y cuando venga el Señor no va a haber 2 pitos ni nada. We're gone, we're out of here. Okay. Pero agua es lo que nos sustenta a nosotros. Es Cristo tu roca. Porque no vas a poder seguir la ley, vamos a fallar. No podemos seguir los profetas, porque también son hombres falibles. Pero es Cristo tu roca. Si Cristo no es tu roca, probablemente no va a ser la roca para tus hijos, ni para tus familiares, ni para tus amistades, ni para nadie. Por eso esta serie nos llama preparándonos para la venida del Señor. Pero yo no estoy hablando preparándonos para la Navidad, que es el cumpleaños estamos celebrando el cumpleaños de Cristo. Estoy hablando de la venida cuando Él regrese, porque Él va a regresar. Este mismo Cristo que en Hechos 1:8, o antes en el capítulo, en Hechos, en el 4, cuando Él les dio el mandato entonces de que esperaran ahí hasta que venga ¿qué? El Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo es el que iba a cambiar ¿qué? Sus vidas. ¿Sabes lo que representa el Espíritu Santo? Fuego. Fuego, decía el pastor Zimbala este pasado martes en la noche, de que los discípulos estuvieron con el mejor maestro de la Biblia. Él era la Biblia. Fíjense, los discípulos estuvieron por 3 años con el mejor maestro, el mejor discipulado, el mejor programa de discipulado que tú puedas tener. Dios mismo, día tras día, comiendo con Él, durmiendo con Él, viajando con Él. Y eso no los cambió. Al contrario, al final de 3 años lo abandonaron, solamente se quedaron 2. Uno lo negó, el otro Juan sí se quedó hasta el final. Pero los otros ¿qué? Lo abandonaron. Pero ¿saben cuándo vino el cambio en ellos? Cuando vino el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego limpia, el fuego revela. Y fue cuando su vida cambió, después que vieron ¿a quién? A Jesucristo resucitado, pero después que vino el Espíritu Santo a vivir ¿qué? En ellos. Es el fuego de Dios en nosotros, y la pregunta es que a veces esa llama pues como que la apaciguamos, dejamos que el viento de las cosas del mundo y las noticias la quieran ¿qué? Pero ¿sabes qué? Eso es una vela que no se puede ¿qué? No se puede apagar. Estas velas nuevas que venden ahora, ¿verdad? Usualmente para las personas que cumplen menos de 60 años, porque hay algunos que le puede dar un ataque al corazón tratando de botarla, y vuelve. Es el Espíritu que está en nosotros. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que podemos ¿qué? Apaciguar. Cuando empezamos a menospreciar las cosas de ¿qué? De Dios. Si yo te hago esta pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Es Cristo tu roca? Y si has nacido de nuevo, entonces tiene el Espíritu Santo, el fuego está ahí. La pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué no está el fuego? Primero, no solamente encendido, sino la idea es encender ¿a qué? A otros. Esa es la razón por qué Él nos dejó. Él no nos dejó aquí para tapar el fuego, brincar en el fuego, gozarnos del fuego. Él nos dejó aquí con ese fuego para que entonces nosotros podamos ¿qué? Darle ese fuego ¿qué? A otros. En nuestra iglesia aquí cuando celebramos el día de la Navidad, que es cuando de momento prenden una vela, y esa vela empieza a correr ¿por qué? Por todas las líneas, y empieza a correr que llena un templo completo. Esa chispa, alguien, simplemente una chispa,
esa chispa está en nosotros. O sea, el problema no es el mundo. El problema no es mi familia que no quiere escuchar. El problema somos nosotros si estamos realmente ¿qué? Flicking the light en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Padre, aún tenemos a los profetas que han venido. Tu palabra escrita y Cristo mismo, que tú vienes por nosotros. Yo te pido si hay alguien en este lugar que no te conoce en una forma real o personal, que tu palabra haya hablado a su corazón, que tu Espíritu Santo toque ese corazón hoy día y pueda conocerte a ti, Señor. Pero Padre, para aquellos que ya te conocen, que tienen esa relación contigo, que han nacido de nuevo, que saben que tu Espíritu está en ellos, que hoy día podamos salir de aquí diferentes. Porque tú estás escribiendo un libro de memoria, tú sabes lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos tu libro, que tu libro dice que al final, somos más que victoriosos. Esperanza no es algo que es en el presente. Esperanza es algo que se espera en un futuro. Que nuestra esperanza seas tú, Cristo. Seas tú. Nos ponemos de pie. Cantamos una estrofa. Abrimos el altar. Hemos hablado del altar en Malaquías. Y el altar es donde se traía el sacrificio, se entregaba y se dejaba en el altar. Eso es lo que el altar significa. Aquí estoy yo, Señor. ¿Qué quieres de mí hoy día? ¿Qué estás pidiendo